Como vimos en el primer capítulo de este video, los comienzos del cristianismo fueron simples y humildes hasta mediados del siglo I. Sin embargo, después de la muerte de Jesús y la expansión de su doctrina, las cosas cambiarían en poco tiempo, hasta el punto en que muchos historiadores opinan que a poco de nacer, el cristianismo ya había visto su muerte. Esto analizaremos en esta segunda parte, pero para ello, hagamos un poco de historia. Desde el mismo principio los cristianos fueron sometidos a persecución. Primero vino de los judíos y luego del Imperio Romano. Pero aquellos cristianos aguantaron con éxito toda clase de oposición. Sin embargo, una amenaza mayor se cernía sobre el recién nacido movimiento cristiano. De hecho, algunos de sus personajes insignes ya habían advertido sobre lo que se venía. Por ejemplo, el apóstol Pablo hacia el año 56 de la Era Común y el apóstol Pedro cerca del año 64 de la Era Común predijeron que surgirían ideas divisivas dentro del cristianismo. Por esa razón, la oposición interna empezó en pequeña escala en la congregación cristiana mientras avanzaba el siglo I de la Era Común. Allí es donde comenzaron a surgir entre los convertidos ciertas ideas religiosas contrarias al dogma original del cristianismo. Sin embargo, con la muerte de los apóstoles y el debilitamiento de la estructura de la organización, poquito a poco las enseñanzas de Cristo se diluían entre filosofías y desvaríos de los nuevos caudillos supuestamente cristianos. Los historiadores atribuyen estos cambios a la influencia sutil de la filosofía griega, la cual desde mediados del siglo II después de Cristo empezó a infiltrarse en aquellos recién convertidos que sabían algo de filosofía griega. Estos empezaron a pensar que tenían que expresar su fe cristiana en términos filosóficos, tanto para su satisfacción intelectual como para convertir a los paganos cultos. Una vez que gente interesada en la filosofía se hizo cristiana, no pasó mucho tiempo antes de que la filosofía griega y el cristianismo quedaran inseparablemente ligados. Los llamados padres de la Iglesia emprendieron su tarea sistemática de mostrar que tras el lenguaje sencillo de las Santas Escrituras también se ocultaban las enseñanzas de los filósofos. Esto hizo que para el año 51, noten que no habían pasado ni 20 años después de la muerte de Jesús, surgieran nuevas ideas en torno al cristianismo. Por ejemplo, en la ciudad de Tesalónica, algunos predecían que la segunda venida de Cristo era inminente para esa fecha, o tiempo después, en el año 55, en la iglesia de Corinto habían rechazado la enseñanza cristiana sobre la resurrección de los muertos en la carne. Posteriormente, cerca del 65 de la Era Común, otros decían que la resurrección ya había sucedido. Además de esto, surgían dentro del ya diluido cristianismo de aquel tiempo nuevos movimientos, por ejemplo los gnósticos, que florecieron dentro de la congregación durante el segundo siglo de la Era Común. Estos sostenían la idea de que la salvación viene por medio del conocimiento místico. Luego de allí salieron otras sectas como por ejemplo el ascetismo u otras sectas primitivas, como ser la de los marcionistas, los seguidores de Marción, quien era hijo de un obispo cristiano de Asia Menor, el cual enseñaba que hay dos dioses, un Dios imperfecto del Viejo Testamento y un Dios de amor que se revela en el Nuevo Testamento, o más bien en las partes que él decidía aceptar o no del Nuevo Testamento. Otros movimientos que fueron surgiendo para aquel tiempo eran los montanistas. Montano fue un profeta, según él, de Asia Menor, que predicó la inminente segunda venida de Cristo y el restablecimiento de la Nueva Jerusalén, pero en Turquía. Otros dos movimientos cristianos nacidos en ese tiempo, o llamados cristianos, fueron los novacianos, los cuales aparecieron para el tercer siglo. Un siglo después aparecieron los donatistas, y así, todas estas sectas y otras que no se han mencionado eran variaciones del cristianismo. Cada una de ellas procuraba que se le considerara la única iglesia ortodoxa o apostólica o católica o universal.
Tan solo unas cuantas décadas después de la muerte de los apóstoles ya se veían grandes divisiones entre grupos que se hacían llamar cristianos, pues cada individuo deseaba tener su propio partido. Para cerca del año 187 después de Cristo, Ireneo llegó a contar 20 variedades del cristianismo. Por eso, en realidad, cuando son examinados mediante métodos históricos imparciales, ni siquiera una de las iglesias llamadas cristianas tradicionales puede afirmar que es la religión original, pues todas ellas empezaron como sectas. Incluso hasta la mismísima Iglesia Católica Romana era una secta en un principio. Otro cambio que fue alejando a este cristianismo del original fue abandonar la práctica del ministerio general de todos los cristianos, algo que Jesús y los apóstoles habían enseñado, y pasaron a tener un sacerdocio y una jerarquía exclusivos. Para el año 49 de la era común existía un grupo para resolver cuestiones que afectaban a los cristianos en general. Este grupo, llamado cuerpo gobernante, estaba compuesto de apóstoles y ancianos, quienes servían como agencia administrativa de gobernación para las congregaciones cristianas esparcidas por todas partes. Sin embargo, estos hombres no constituían una clase clerical separada ni usaban vestiduras distintivas tampoco. Pero cuando la congregación cristiana estaba por entrar en el siglo II, murió el apóstol Juan, cerca del año 100 de la era común, el último de los apóstoles de Cristo en morir. Poco a poco empezó a aparecer dentro de la congregación una clase clerical. Ni siquiera había pasado una década desde la muerte del apóstol Juan cuando Ignacio, obispo de Antioquía, abogó porque cada congregación estuviera bajo la supervisión de un solo obispo. Un siglo después, Cipriano, obispo de Cartago, defendió con vigor la autoridad de los obispos como grupo separado de los presbíteros, los diáconos y los legos. Así fue como los obispos empezaron a funcionar en un sistema del tipo monárquico, especialmente desde principios del siglo IV. Ya para ese momento, cada ciudad cristiana importante se convirtió en el centro de la llamada teología cristiana, y sus obispos se hicieron llamar padres de la Iglesia. Entre estas figuraban Alejandría y Cartago en África del Norte y Bizancio, que luego llegó a ser conocida como Constantinopla, mientras que en Occidente se desarrolló una iglesia rica y poderosa en Roma, la capital del imperio. Hombres prominentes se autonombraron como caudillos y se hicieron llamar obispos. Estos compitieron por el poder y llegaron a ser cabezas de tendencias o sectas rivales dentro del nuevo cristianismo. En tiempos primitivos, ninguna ciudad ni ningún obispo dominaban claramente a otras ciudades o a otros obispos, pero se desarrolló una lucha por el poder respecto a cuál secta del cristianismo debería establecerse como ortodoxa. Esta clase de cristianismo empezó con la confusión, la controversia y el cisma, y continuó así. Por ello, la idea de una iglesia ortodoxa dominante, con una estructura eclesiástica separada y elitista, surgió muy gradualmente. Durante los siglos I y II, las zonas centrales y orientales del Mediterráneo estaban llenas de una infinidad de ideas religiosas que luchaban entre sí por propagarse. Desde el principio, entonces, hubo numerosas variedades de este llamado cristianismo, lo cual extrañamente tenían poco en común las unas con las otras. Por eso es inexacto decir que haya habido algún tipo de cristianismo dominante antes de la última mitad del tercer siglo. Por lo que podemos ver, para fines del siglo I y prácticamente durante todo el segundo siglo, la mayor parte de los cristianos creían en variedades del gnosticismo cristiano o pertenecían a sectas evangélicas agrupadas en torno a personajes carismáticos. Quizás el punto culminante que terminó de darle fin al cristianismo original fue el llamado Primer Concilio Ecuménico de Nicea, que el emperador pagano de Roma, Constantino, convocó en aquella ciudad de Asia Menor para el año 325 después de Cristo. La misión de Constantino era establecer a Roma como la sede de su nueva herramienta de poder, la Iglesia Católica o Universal. Constantino quería unidad en su dominio y convocó un concilio de sus obispos en Nicea,
Nicea. Se dice que de 250 a 318 obispos asistieron, sin embargo estos significan solo una minoría de la cantidad total. Después de un acalorado debate en aquel concilio que no representaba completamente a todos los implicados, salió el conocido Credo Niceno. Entonces, cansado de las disputas doctrinales, el emperador pagano les impuso su autoridad y, con sobornos y amenazas de muerte, él decidió qué era lo que la Iglesia Católica debía creer, naciendo así la Iglesia Católica Romana. Constantino la declaró religión oficial del Estado, pero esto no terminó con los problemas y las divisiones, pues el debate siguió rabiando por décadas y exigió más concilios y la autoridad de diferentes emperadores y el uso hasta de amenazas para lograr el fin de estas divisiones que había dentro de los llamados cristianismos. La pregunta que surge es cómo entonces logró la Iglesia de Roma establecer su supremacía sobre las iglesias de otras ciudades que habían sido mucho más prominentes y eran más viejas que ellas. Un factor fue el prestigio de estar situada en la capital del imperio. Además, era una iglesia rica que enviaba ayuda financiera a iglesias más pobres de otras ciudades. Le proporcionó gran poder a su obispo. Naturalmente, no dejó de haber quienes se opusieron a la supremacía que reclamaba el obispo de Roma. Por eso, los líderes del resto del cristianismo, con sedes en aquellas ciudades emblemáticas y especialmente Constantinopla, pusieron el grito en el cielo ante la imposición de la autoridad católica romana. No obstante, aunque los líderes religiosos de estas ciudades estaban unidos en cuanto a oponerse a la dominación de Roma, no concordaban entre sí respecto a asuntos doctrinales. Estas divisiones resultaron en que surgieran diferentes sectas y todas ellas obviamente afirmaban ser cristianas. Se hicieron con los años varios esfuerzos por remendar la brecha que se hacía cada vez más grandes entre las sectas cristianas, cuyas sedes ya se habían separado entre Roma y Constantinopla y estaban enfrentados. Sin embargo, los primeros 7 concilios son reconocidos tanto por la Iglesia Católica Romana como por la Iglesia Ortodoxa. Con el tiempo, la ortodoxia oriental llegó a estar dividida en 15 iglesias nacionales autónomas que conceden una primacía meramente honoraria al patriarca de Constantinopla, ciudad que hoy se llama Estambul. Además, hay varias iglesias orientales independientes que no reconocen la autoridad ni de Roma ni de Constantinopla. Decididamente, el cristianismo oriental era un lugar dividido. Todas estas sectas y otras que no se han mencionado eran variaciones del cristianismo. Así, para el tercer siglo de la Era Común, cerca del año 384, Epifanio contó 80 sectas cristianas. Pasando el tiempo, en 431 de la Era Común, las iglesias orientales no concordaron con la decisión de Constantino y esto llevó a la formación de la iglesia copta en Egipto y Abisinia, y luego se formaron las iglesias jacobitas de Siria y Armenia. Con el tiempo, el resultado de aquella división fue que se formaran iglesias ortodoxas orientales, la griega, rusa, rumana, polaca, búlgara, serbia y otras iglesias que se declararon autónomas. Tan penosa fue esta división que en tono de burla el escritor Porfirio, filósofo de Tiro que era crítico del cristianismo en el siglo III, dijo que fueron los seguidores de Jesús quienes abandonaron sus enseñanzas e introdujeron un nuevo camino a su propio gusto, y en tono jocoso se preguntó, ¿se basa la fe cristiana en lo que predicó Jesús o en las ideas que forjaron sus discípulos en las generaciones posteriores a su muerte? Así fue como el cristianismo original se diluyó entre filosofías y luchas intestinas por el poder. Por ello, independientemente de que uno puede seguir la doctrina que quiera y que todos tienen el derecho a sentirse y llamarse cristianos, la verdad es que la historia parece confirmar que el cristianismo que fundó el propio Cristo murió al poco tiempo de morir él. Así llegamos al final de este video, pero me gustaría hacer una aclaración. Así como sucede con todo tema que pueda generar polémica, si desean ver cuáles son las fuentes de mi investigación, les dejo las obras de consulta que investigué para realizar este video. Si deseas saber más, puedes leerlas. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta el próximo video, donde hablaremos de otra idea que moldeó al mundo. Esta será el ateísmo. Nos vemos y gracias por estar allí.